Buenos días chicos, para comenzar nuevamente eh, vamos a hablar del tema de historia del arte en la época griega, en la época romana mejor dicho, y en este siguiente tema se, ha, se ha ampliado ya el arte romano, ¿no? Acá ya con el fin, con la época helenística que hemos hablado, que Alejandro Magno llegó a morir, llegó otra nueva época y este llegó a apoderarse del Imperio Romano. Vamos a hablar un poco de los antecedentes antes de esto. Eh, Como bueno chicos, la ciudad de Roma ha sido fundada en el siglo VII antes de Cristo, en el mismo siglo que los griegos fundaron las colonias en la Italia meridional. Llegaron dos grupos directamente, dos colonias, en el cual, son dos colonias directamente, disculpen, los etruscos y, y los latinos. Se asentaron en el norte, en la parte de los etruscos, y en la parte contraria se instalaron los latinos. Las civilizaciones fue el factor determinante del desarrollo de la cultura romana, la cual ha sido muy influenciada, chicos, con el tema de la cultura griega. Bastantes factores han estado inclinados hacia ella, ¿no? Eh, en la monarquía de carácter legendario, la tradición habla de siete reyes míticos, eh, siete reyes míticos, cuatro latinos de la colonia latina, que eran Rómulo, Numa Pantilio, Tulos Tilio y Anco Marcio, y tres etruscos, que eran Tarquino el Antiguo, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. El levantamiento de los latinos frente a la denominación dominación etrusca dio un lugar a la república. Después de este frente que se han hecho, se formaron la república. Los etruscos, de origen desconocido como su lengua, asentados en la Toscana, se incorporaron al mundo romano. Un personaje con orígenes etruscos fue el Mecenas. Fue muy conocido, si ustedes saben, el tema de la Biblia, ¿no? Que ayudó a los jóvenes talentos en el año 8 antes de Cristo. Tiene una gran influencia griega. Bueno, durante los siglos 5 5 y 4 antes de Cristo, Roma es una oligarquía de patricios terratenientes con todos los derechos ciudadanos y los plebeyos sin derecho. Este es un factor determinante, chicos, ya que los patricios y los plebeyos han formado, eh, había bastante, la gente estaba muy esclavizada, y la cual los mismos patricios hacían que los plebeyos hagan semejantes monumentos. A eso me refiero, que el arte se ha estado desarrollando más a la perfección, y aquí ya los arquitectos, escultores, llegan a un nivel mucho más alto, ¿no? La pintura no es tanto el trabajo avanzado en Roma, pero sí, sobre todo, la arquitectura. La arquitectura se ha echado desarrollo mucho de influencia griega, ¿no? Lucha entre patricios y plebeyos terminan con una igualdad de derechos. Los plebeyos exigían sus derechos como ciudadanos de Roma, y ya comienzan a urbanizarse directamente como pueblo, ¿no? Como ciudad. Comienza la Constitución Republicana, que va a estar en rigor del siglo I y se basa en tres pilares fundamentales:
las magistraturas electivas y colegiadas, comienzan los votos, comienza el pueblo a elegir, pero no una elección directa, sino mediante representantes. El Senado, la Asamblea de Magistrados, lo que les indico, ¿no? Los que acabo de indicar. El Senado está representado por personas importantes de cierta zona o cierta zonificación de cierto lugar, ¿no? De alguna colonia de grupos, ¿no? Entre plebeyos, y dentro de los plebeyos habían otras colonias. Asambleas populares con los comicios, exactamente. Hacían entender a sus pueblos mediante formas ideológicas para que puedan realizar directamente su voto o representación de la persona que iba a ir hacia el Senado, ¿no? Durante la República se produce la expansión territorial de 3 siglos antes de Cristo, el año siglo III antes de Cristo, la unificación de Italia, guerras contra el Cartago que conllevan el dominio del Mediterráneo occidental, y la segunda conquista del Mediterráneo oriental, Grecia y Asia Menor. Con eso, en conclusión, ¿qué quiere decir? Que el emperador César ha llegado a conquistar casi todo el Mediterráneo, chicos, desde Egipto, parte de Europa Oeste, parte que le llaman Asia Menor, directamente la parte de la que es actualmente Alemania, lo que es Francia y toda la zona de hasta la península ibérica de España, ¿no? Todas estas conquistas influyeron en el arte romano. Todo ha sido un conjunto en el cual se han llegado a perfeccionar. Con todas las influencias grecas, se ha directamente perfeccionado todo este arte. La influencia también ha existido también junto con los etruscos, que son más fornidos, y van a ver los aportes que han realizado los etruscos. Ha sido influencia por la Magna Iglesia, Grecia. Después de la conquista de Grecia hubo un traslado general de esculturas de Grecia a Roma. Inclusive lo vamos a ver en la escultura, donde se realizaron numerosas reproducciones de esculturas de clásica. Además, adoptar latilándolos todos los dioses del panteón griego. ¿Qué quiere decir? Chicos, que toda su influencia, mayormente etrusca, como les he dicho, había etruscos y latinos. Los etruscos han influenciado lo que es mayormente su puesta de Grecia, ¿no? En el caso de los latinos, más supuesta a los politeístos, o los politeístas, mejor dicho, ¿no? Más a sus dioses. Y esto se ha encarnado a una mezcla de arte sólido que ha tenido Roma y que ha influenciado y va a influenciar en el futuro, durante ya actual hasta nuestra época. Ha sido una gran influencia el arte romano. Como pueden ver, hemos hablado de la expansión. A estas zonas han llegado directamente casi todo el imperio, el mar Mediterráneo ha llegado a asimilar el imperio romano, ¿no? Por la parte la parte de África, han llegado hasta la parte de Asia, la parte de Europa del Este y la península ibérica, ¿no? Que esa parte han llegado directamente, ¿no? El imperio. Guerras civiles entre los Marios y los Sila, César y Pompeyo, Octavio y Antonio, emperadores que querían tener el bando, que terminan con la victoria de Octavio en Actium, en el pueblo de Actio. Creación del imperio, la monarquía hereditaria y absoluta. ¿Qué ha pasado?
que directamente era apoderado por una sola persona y durante ese tiempo ha estado heredando su hijo consecutivo o una persona uno de sus hijos o la persona con el junto con el Senado, ¿no? Con solo de carácter consultivo, en el cual que solo había representantes que estas personas solo podían hacer de carácter de consulta hacia el emperador, ¿no? Gran expansión territorial, el esclavismo como modelo económico, como les he dicho, todos los monumentos en la cultura, en el arte romano, en la cultura de Roma, se ha expandido con el esclavismo social. No habían derechos algunos esclavos y con eso equivale a que les forzaban a trabajos furtivos, ¿no? Trabajos que les iban mayormente mantener y no poder realizar, no tener derecho a más, ¿no? Solo esclavos a desarrollar monumentos, coliseos, panteones, y eso lo vamos a ver, ¿no? Posteriormente, ¿no? Dinastía de Julio Claudia. ¿Qué significa la dinastía de Julio Claudia? Son los representantes, los 5 primeros representantes directamente de los 5 primeros emperadores, ¿no? Que han desarrollado esta dinastía. Luego viene la dinastía de Flavios, que ya son los 3 restantes. Y luego, posteriormente, los severos y luego el Bajo Imperio y la decadencia, ¿no? Bueno, ahí vamos con Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En Flavios, Vespasiano, Tito, Domiciano, ¿no? En Severos, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Septimio, Severo y Caracalla. Segundo siglo antes de Cristo. Crisis del siglo III, ¿no? Bajo imperio, emperadores soldados, Aureliano que construye las murallas de Roma, ya tentando con las siguientes guerras, y Diocleciano, terraquerquía y Constantino y cristianismo y traslado de la capital a Constantinopla, ¿no? Ahí directamente. Y luego de esto el imperio romano ha llegado a estos puntos, eh, ha llegado casi junto a los nórdicos, casi todo el empoderamiento de Francia, España, estamos hablando de países ya, la parte de Asia, la Europa del Este y los sirios, y luego lo que son, lo que es Alejandría y la parte de Egipto, ¿no? Eh, territorios bajo la soberanía, la parte anaranjada de Roma, ¿no? Y anexiones territoriales desde Augusto a Nerón en la época de Trajano, ¿no? Límites del imperio, ¿no? Hasta esos puntos ha llegado el imperio romano, ¿no? Que era su característica de conquista, ¿no? Bueno, arquitectura. Vamos a hablar primero de la arquitectura, chicos, que lo vamos a dejar en 2 partes porque es bastante. Eh, Vamos a hablar primero de las características. El utilitarismo, ¿no? Arquitectura como resultado de la financiación de ideas de artesanos, materiales circulan a través de las calzadas, el mérito del edificio del quien lo encargaba o financiaba, ¿no? Directamente, los materiales que se utilizaban directamente de la sillería con variados apejos, ladrillos, adobe, recubiertas de placas y de mármol. Montero de cal de piedra sin tallar, opus caementicium, que lo vamos a ver qué es cada uno de estos, recubierto con mármol, ¿no? Utilizan orden griegos, ya hemos hablado de los órdenes, pero dándoles tratamiento del propio orden corintio, fue preferido para los edificios monumentales, y creación del orden compuesto, que es el jónico más el corintio. Lo vamos a ver ahorita. Eh, el orden jónico, el orden dórico o toscano, romano tenía capitel más pequeño, un collarino más corto y un astragalo separan el capitel del fuste. Vamos a ver la diferencia entre un toscano, un dórico
Y vamos a ver un toscano, un dórico, corintio y un compuesto. Vamos a ver, todos son diferentes, ¿no? Y un jónico. El fuste es más esbelto y carece de estrías. Tiene basa ática. Van a ver que sus basas y sus fustes son más, no tienen muchas estrías en ciertos casos, pero son trabajos más lisos en sus columnas. Superposición de órdenes en las fachadas dórico, jónico y corintio. Elementos sustentados, el arco y la bóveda. Vamos a ver acá la creación de las bóvedas. De origen etrusco, mayormente los aportes etruscos es de la bóveda y el arco, de medio punto. Bóvedas de cañón, anulares de media naranja, de arista y cúpula. Vamos a ver todos esos puntos. Decoración en repertorio griego con temas originales como los grotescos, reolios, guirnaldas y decoración en vegetal. Lo vamos a ver. Tipos de aparejos romanos. El opus incertum, composición de piedra toscamente tallada unida al hormigón. Aquí podemos ver el incertum, que son mayormente en tosquedad, ¿no? No tiene un acabado fino o un trabajo afinado, solo se ha tenido que empedrar y empotrar, ¿no? El opus reticulatum, ¿no? Era la composición del ladrillo en forma de rombos unidos. Aquí, como pueden ver, que son más trabajados, comienzan a mejorar la perfección. Y el opus spicatum, que consta de ladrillos y piedras talladas colocadas en forma de espina de pez. El spicatum es ya en monumentos mucho más confeccionados, ¿no? Ya su uso era generalmente decorativo, comúnmente se utiliza como pavimento. Actualmente, como lo pueden ver, van a ver en varios pisos. También se encuentra como la construcción de muros y paredes, que se ven muy pocos ahora, ¿no? Órdenes de creación romana, el toscano y el compuesto. Aquí vamos a hablar un poco más de lo que es el orden toscano, chicos. Aquí está en su ficha, los estoy poniendo para que puedan ver. Aquí se agrega dos de los estos, ¿no? El orden toscano, que son columnas lisas, ya no tienen estrías, su fuste, y directamente el capitel tiene un abaco recto, su equino es mucho más liso, y un collarino que se caracteriza el orden toscano. Luego vamos al tema de la basa, como pueden ver que tiene un toro y un zócalo aquí en la parte, ¿no? Luego, en el orden compuesto, que es una combinación de jónico y corintio, ¿no? Entonces, aquí hablan de los rosetones. El rosetón que en las cabezales de las columnas y espirales que son mayormente detalles florescos, ¿no? O vegetativos, ¿no? De vegetales, mejor dicho, me refiero a eso. Hojas de acanto y durante esta representación se enmarca en el capitel. Luego la columna que indica son más estriadas las columnas o fuste, y luego la base y la escocia que son de detalles ya más acabados. Como pueden ver, van a ver las columnas compuestas en varios templos. Y algunos también van a ver de orden jónico, de orden toscano, que son muy pocas en orden toscano en la iglesia, en los templos del Cusco. Y lo van a ver directamente cuán importante es esto. En la ficha les voy a enviar los nuevos órdenes. Con esto ya estamos conociendo, chicos, 5 órdenes. La primera, la dónica, la jónica, corintio, toscano y compuesto.
Son estos 5 que mayormente han reflejado nuestra cultura en el Perú, ¿no? Y es importante que lo van a saber que nosotros lo hemos trabajado en piedra, otros en mármol, y esto va a ser importante para su explicación cuando hagan un imafronte de un templo directo. Ustedes ya verán qué templo está a libre disposición, pero vayan trabajándolo y vayan reconociendo cuáles son sus columnas, ¿no? Eso va a ser importante, chicos. Bueno, continuamos. Vamos a ver luego del orden de la creación romana. Vamos a hablar qué características han tenido. Varias construcciones se han realizado durante la época romana, chicos, y mayormente lo han exalzado porque ellos mayormente han reflejado en la cultura de la religiosidad también, pero parte politeísta, y ya comienzan con, con las construcciones diferentes características. Entre esos van a ver los templos, y esto vamos a hablar qué son los templos y cómo se han caracterizado, ¿no? Es heredero del templo griego, está colocado en un podio un basamento de paredes verticales, solo tienen gradas de acceso frente a la fachada principal. El postrillo, orden compuesto, períftero, iniciado al 19 a.C. La cultura arquitrabe determinaba las alturas de entablamento del podio del templo. La obra fue patrocinada por Agripa en honor a Augusto y Livia. Esto queda en Roma. Y directamente este es el templo Maison de Carrenimes. Aún sigue intacto, no ha variado nada. Y pueden ver, ese períftero tiene 12 columnas directas y frontales, 6 columnas. Mayormente tienen remates de arquitrabe a la altura de entablamiento, y tienen sus columnas que me puedan reconocer, son compuestas, ¿no? Con estrías y directamente representación de hojas de acanto, ¿no? Ahí en el cabezal. Bueno, aquí el templo de Hércules de Vítor, monóptero, peripéstero, es un templo circular, debió ser de arquitectos griegos, ya que está construido enteramente en mármol, ¿no? Pentílico, ¿no? Carece de podios y las columnas son corintias, enteramente griegas, ¿no? Estas son las características de las columnas griegas, son corintias. Las otras son compuestas, como pueden ver. Templo, Portunus, dios de los romanos, puertos de los puertos, 70 a.C., como también pueden ver, son columnas jónicas y mayormente son más igual de las características, ¿no? El Panteón II, construido por Adriano, el emperador Adriano, que está entre 118 y el 126. Sobre otro anterior construido por Agripa, ministro de Augusto, en el 25 a.C., del que conserva el dintel, con la inscripción y consagración primitiva. El edificio sirve para el culto de las 7 divinidades celestes, mitología romana, el Sol, la Luna, los 5 planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Como ustedes saben, también ellos han llegado a reconocer, han avanzado con el tema de la astronomía y a cuál han llegado a reconocer planetas, ¿no? Cada uno de ellos tenía asignado uno de los 7 ábsides del interior. Por otro lado, la propia sala circular era una esfera perfecta, representación de la concepción cosmogónica de Aristóteles. Por un lado, el mundo infralunar corresponde a la mitad del edificio, y el mundo supralunar, la esfera terrestre, es la bóveda, ¿no?
en la que el óculo central hace las veces de sol, ¿no? El edificio estaba concebido para unir hombre con la divinidad, ¿no? Pero sobre todo el emperador, que era proclamado un dios a los ojos del pueblo. También se celebra aquí actos supremos del Estado y tribunal de justicia. Aquí está el planta del panteón circular y frontal de remate, y aquí están las escaleras o gradas y directamente, ¿no? Panteón de Adriano. Aquí el Panteón de Adriano dice, ¿no? Marco de Agripa, hijo de cónsul, por tercera vez lo hizo. Aquí están las grabaciones en lo que es latín, que ha sido la representación en la parte frontal, ¿no? El idioma latín, proveniente de los latinos, ¿no? Fachada Panteón. Pórtico de influencia helenística de 8 columnas de granito de egipcio y orden corintio, terminado en frontón. En el friso de inscripción de Agripa en el templo interior tiene 2 pórticos laterales y uno en la central, más ancho cada uno, cubierto de bóvedas de cañón decoradas con casetones de bronce dorado. Los pórticos laterales terminan en ábsides para las estatuas de Augusto y Agripa. El central desemboca en la puerta del acceso del edificio. El muro de hormigón revestido de ladrillo tiene 6 metros de grosor para soportar 5.000 toneladas de la cúpula. El asiento de la cúpula se le cubre en el exterior con un tercer anillo cilíndrico. Bueno, ahí está el interior, son las bóvedas. Este es impresionante, chicos. Ahí están las famosas bóvedas, como pueden ver, en la creación de las bóvedas. No hay sensación de espacio cerrado, espacio dividido según la regla de oro. El peso de estructura contrarrestado visualmente con la variedad de superficies contribuyen a este efecto los entrantes, que son 8 espacios de planta en forma de arco semicircular, como pueden ver en la imagen, alternadas, enmarcados por columnas pilastras. Aquí están las columnas pilastras y de orden corintio directamente, ¿no? Estriadas de granito y orden compuesto. Y los altares flanqueados por columnas y rematados frontones triangulares. Aquí pueden ver ahí son remates triangulares, ¿no? Disculpen. Vivos y colores de porfirio y del mármol en el suelo, en las paredes, ¿no? En el segundo cuerpo, sobre el entablamiento, vanos ciegos, moldaduras o cuerpo sobre el entablamiento, vanos ciegos y moldaduras cuadradas. La decoración entre la cornisa y la cúpula en el suelo fueron añadidos en el siglo VIII. Aquí podemos ver, estas son ya el segundo cuerpo o segunda fase, pero se le llama mayormente cuerpo. Pueden ver, también han sido ya adicionadas posteriormente. Pero la parte principal del área han sido agregadas desde su inicio, ¿no? Como pueden ver, las bóvedas, que vamos a ver algunos templos si tienen bóvedas o no tienen bóvedas, arcos de medio punto, arcos triangulares, y continuamos, ¿no? El panteón, la cúpula, aquí está. Cúpula campeón, enorme espacio bañado de luz cenital, enorme óculo de 8 metros, de diámetro de la cúpula, enormes puertas de bronce, la altura de 43 metros. .5 es igual que el diámetro de la cúpula. La cúpula está hecha de toba de piedra de pómez, decorada con 5 filas de casetones que disminuyen radialmente la abertura, ¿no? El óculo atrae la mirada del alto, pero existe un eje de axialidad que recorre el espacio desde la entrada hasta el CIDE situado en el lado opuesto. Nos quedamos aquí, chicos. Luego tenemos que hablar de arquitectura civil de las basílicas.